Bitcoin lleva ya casi 4 días en una acumulación intradiaria que todo parece indicar que puede alargarse durante más tiempo hasta que veamos una explosión con más momentum. Pero la pregunta es clara, ¿esa explosión será alcista o será bajista? En el vídeo de hoy voy a hablar de las noticias de última hora, analizaré qué está pasando con Bitcoin y qué creo que va a pasar a continuación con esta acumulación que estamos viendo. Vamos a por el calendario económico de hoy, donde destacaremos básicamente diferentes datos relacionados con el sector de la vivienda en Estados Unidos. Ya lo vimos en el vídeo de ayer, y es que conoceremos las ventas de viviendas nuevas y también los permisos de construcción, que al final muestran el número de permisos para nuevos proyectos de construcción que se ha emitido a través del gobierno, y además son los principales indicadores de la condición del mercado de la vivienda, con lo cual está totalmente relacionado. Además, también recomiendo estar pendiente de la confianza del consumidor. Más allá de esto, tendremos que irnos ya a las presentaciones de resultados, pues hoy le toca el turno a Microsoft, Google y Visa como empresas más importantes, pero es importante que tengas presente que se conocerán sus resultados una vez se haya cerrado el mercado, por lo que el hipotético efecto que puedan tener sobre la cotización se verá reflejado ya mañana. Además, comentar que otras increíbles empresas como PepsiCo, McDonald's, Verizon, Moody's, etcétera, 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 también presentan hoy resultados. Entonces, vamos a ir ya directamente con las noticias de última hora, y es que los pájaros disparan a las escopetas. Fíjate cómo Coinbase ha demandado a la SEC, y lo ha hecho debido a que Coinbase el verano pasado solicitó a la comisión que redactara y aprobara una regla específica para los activos digitales. Pues bueno, como sabréis, la SEC lleva meses ya persiguiendo a diferentes compañías del sector, pero no ha llegado a pronunciarse sobre dicha petición de Coinbase. Entonces, la demanda tiene como objetivo forzar de alguna manera a la SEC a decir abiertamente si la respuesta a dicha solicitud de Coinbase formulada el verano pasado es sí o es no. Quiero comentaros una segunda noticia que en mi opinión es algo más importante. Nos venimos aquí a Quanfury, que tiene esta sección de noticias en esta parte izquierda, y fijaros cómo Hacienda de España podrá conocer todo sobre ti si compras criptomonedas en exchanges centralizados. Pues el Real Decreto que modificó la ley antifraude del año 2021 entra en vigor este 25 de abril en España, es decir, hoy mismo, martes 25 de abril, con la aplicación de 3 nuevas, entre comillas, obligaciones de información sobre saldos y operaciones con Bitcoin y otras criptomonedas. Es decir, que todo servicio que provee, opera, intermedia y custodia criptomonedas para los residentes en España, cuidado, residentes en España, debe detallar cada una de las operaciones que realizan sus usuarios. Esto, evidentemente, no lo digo con fines evasivos, sino que lo digo con fines informativos. Vaya esto por delante. Así que nada, dejando de lado ya las noticias de última hora y pasamos ya con el análisis de Bitcoin de hoy. Hoy únicamente vamos a analizar Bitcoin, tanto SP500 como eurodólar como oro no se han movido demasiado, que Bitcoin, ahora veremos, tampoco lo ha hecho, pero realmente los otros 3 activos están en la parte superior de diferentes niveles que técnicamente hablando pueden generar tendencia, y ya hemos hablado que espero movimientos más bajistas de todos y cada uno de ellos, con lo cual no vamos a entrar a hablar de lo mismo. Entonces, en mi opinión, cada vez estoy viendo más claro que esta semana va a ser muy similar a estas semanas anteriores antes de iniciar la volatilidad. Justamente estas semanas de aquí, donde el precio, pues bueno, cotizaba un poco por arriba, un poco por abajo, pero terminaba cerrando en doji, con varias sombras y cuerpo muy pequeño en medio, justo antes de iniciar este movimiento alcista y este movimiento bajista que generaron la volatilidad, ¿no? Es cierto que estamos únicamente a martes, es cierto que tenemos noticias que pueden ayudar a generar esa volatilidad, así lo comentamos justamente ayer, pero no estoy viendo una acción del precio totalmente natural, y es justamente de lo que voy a hablar a continuación. Veremos qué está haciendo Bitcoin, cómo puede influir el rango en el que estábamos anteriormente en la acción del precio actual y qué es lo que creo que va a suceder durante las próximas horas o durante los próximos días. Entonces, es cierto que nos hemos vuelto a situar, mejor dicho, por dentro del rango anterior. Es justamente este nivel de aquí, comprendido entre los 26.500 y 28.500, donde el precio, pues bueno, entró justamente
el 17 de marzo de este mismo año, evidentemente. Ha pasado un mes, ha tenido un pequeño escape alcista, pero vuelve a estar por dentro. Es un nivel que costó muchísimo romper. Ya sabéis cuántos análisis hicimos de ello. Hicimos varias operaciones en corto que cerramos en break-even, pero el precio en términos generales contactó unas 13, 14, 15 veces con este nivel y no fue capaz de romperlo. Cuando digo este nivel me refiero a la parte superior del rango. La parte inferior, justamente en la mitad de todo el periodo de rango, dejó de tocarla, formalizando esa presión alcista de la que ya hablamos. Y por eso, pues bueno, cerramos la última operación en break-even para no estar expuestos a este posible movimiento debido, perdonad, a la presión alcista que estábamos viendo. Claro, pero del mismo modo, muy importante aquí, que cuando pasamos por encima de un máximo anterior o de un mínimo anterior, no estamos hablando de un nivel de resistencia o de un nivel de soporte. Al pasar de vuelta por un rango, no implica que se vayan a respetar las mismas condiciones de dicho rango. Por ejemplo, si nos venimos al año 2018, vamos a coger el gráfico diario, que lo veremos un poquito mejor. Si nos venimos al año 2018, creo que es el rango más representativo. Da igual la temporalidad. Estamos hablando del concepto. Y como el mercado es fractal, un concepto lo puedes aplicar independientemente de la temporalidad. Entonces, fijaros cómo realmente en esta etapa del año 2018, durante el mercado bajista, tuvimos un rango bastante claro. Podemos comprender el rango, pues bueno, en esta línea, en esta franja sombreada, que pues duró, pues, a ver, contactamos con estos niveles más tiempo, pero en sí el rango, el precio, sin ser capaz de romper hacia arriba o hacia abajo, más que un par de dilataciones, duró pues entre los 5.900 y los 6.900 puntos. Pues bueno, posteriormente, cuando el precio rompió para abajo y volvió a pasar por delante de estos mismos niveles, no entendimos que, vale, ha vuelto a entrar en el rango, se van a respetar las condiciones del rango. Pues del mismo modo que cuando pasamos por delante de un máximo anterior, qué sé yo, cualquiera de los máximos que hemos superado múltiples máximos en estos niveles de aquí, luego por aquí, pues bueno, cuando pasamos por delante de un máximo anterior no entendemos que esto es una resistencia, sino que la resistencia es susceptible de confirmarse, pero después de un rechazo. Cuando volvemos o cuando salimos de un rango y volvemos a entrar en ese mismo rango, no entendemos que el precio está en rango. Esto es muy importante que lo tengamos presente, pero claro, ¿esto qué implica? O sea, ¿cómo se interpreta esto? ¿Esto implica que no se va a respetar la resistencia o que no se va a respetar el soporte del rango? Es decir, los niveles de 26.500 y 26.000 y 28.500, no. Esto solo implica que no podemos analizar el precio ahora del mismo modo que lo analizamos antes. Al final, la resistencia y el soporte horizontal, cualquier resistencia y cualquier soporte horizontal, son niveles que perduran en el tiempo. Tú tienes un nivel de resistencia y siempre va a estar ese nivel de resistencia o ese nivel de soporte siempre va a estar. Es decir, el nivel de los 30.000 para Bitcoin, aunque el precio lo rompa hacia arriba, este nivel siempre va a estar. Y puede ser que en algún momento de la historia Bitcoin vaya por este nivel. Fijaros, por ejemplo, en el euro-dólar. Lo veremos mucho más claro aquí. Fijaros en este nivel del euro-dólar, el nivel de 1.05. Es un nivel que históricamente siempre está, porque es un nivel horizontal. Y a menos que el euro-dólar se vaya a 1.70, 1.80, 1.90, 2, 5, este nivel siempre va a ser susceptible de seguir tocándose. Pues bien, los niveles horizontales, los niveles de soporte y de resistencia horizontal, son niveles que perduran en el tiempo, pero las figuras, los patrones no perduran en el tiempo. Las figuras y los patrones caducan. Tú tienes aquí una cuña y la cuña se rompe, para bien o para mal, pero ya está, caduca. Un hombro, cabeza, hombro, caduca. Sabiendo esto, sabiendo esta relación entre la acción del precio, entre los niveles de soporte, los niveles de resistencia, podemos entender que pese a tener en cuenta la parte superior y la parte inferior del rango, es poco probable que el precio se mantenga del mismo modo que se mantuvo hace días. ¿Entendéis? Un rango es un patrón, es un movimiento que sí que es cierto que puede significar falta de tendencia, de hecho significa falta de tendencia, pero la tendencia también se compone por patrones, impulsos y correcciones, impulsos y correcciones. Si no hay impulsos y correcciones, no hay tendencia. Entonces, esta introducción que ha sido algo larga, porque es medio introducción, medio explicación de todo lo que vamos a comentar a continuación, es importante para pasar a la segunda parte, la cual intenta predecir lo que podemos ver a continuación. Entonces, empezaremos por el gráfico de 4 horas,
Y como podéis comprobar, realmente, después de todo este recorrido bajista, el precio ha entrado en una especie de acumulación. El precio ha entrado en una especie de primera fase medio impulsiva, segunda fase medio correctiva. ¿Esto qué es? Esto es una corrección en horizontal. Esto puede dar paso a una corrección en precio. ¿Esto a qué da paso? Bueno, al fin y al cabo, lo único que podemos determinar aquí, más allá de pues, marcar esto así, marcar un nivel que ahora hablaremos de ello, marcar otro nivel que ahora hablaremos de ello, el precio está acumulando. No es un patrón claro, no es un patrón concreto, pero en términos globales, en términos generales, después de un impulso viene un pullback. Y el pullback sabéis que puede ser en tiempo, lo cual destaca porque consume más tiempo que precio, o en precio, lo cual destaca porque consume más precio que tiempo. En este caso, si lo generalizamos todo lo máximo posible, podríamos estar viendo un patrón de corrección en tiempo, más que en precio. Pero esto puede variar y es lo que vamos a ver a continuación. Además, fijaros cómo, igual que en tantas ocasiones hemos estado hablando de las divergencias MACD que estábamos viendo aquí, de las divergencias MACD que estábamos viendo aquí, aquí estamos viendo también divergencias MACD. ¿Por qué? Pues porque el precio sigue marcando esa intención relativamente bajista, mientras que el MACD sigue marcando una inclinación relativamente alcista. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración. Sabéis perfectamente, y siempre lo comento, una divergencia en MACD no tiene por qué, primero, ser aplicable, es decir, podemos ver una divergencia y que no siga el precio. Por ejemplo, divergencia alcista en MACD no tiene sí o sí el precio que hará subir. Esto es la norma número 1. La norma número 2 es que las divergencias pueden tomar tiempo. Lo hemos visto en múltiples ocasiones, no vamos a hablar ahora de ello, no vamos a entrar a marcar nuevos ejemplos, pero al final tú puedes estar cayendo, el MACD puede estar subiendo, pero no es en el primer momento en el que empiezas a ver que sube que el precio ya tiene que subir, si es que lo hace, sino que esto puede seguir cayendo aún más y puede seguir alargándose esta divergencia hasta que finalmente se llegue a hacer efectiva. Claro, realmente con estos dos datos que hemos comentado, con esta especie de acumulación en 4 horas, con esta especie de divergencia en términos de MACD, no tenemos datos suficientes, nos faltan datos, nos falta un poquito más de precisión y esta la encontramos bajando nuevamente de temporalidad. Entonces, si ponemos gráfico de 1 hora, aquí ya podemos encontrar más datos. Aquí ya podemos detectar mejores cosas. La primera es que vemos cómo la media móvil de 50 horaria está ejerciendo una resistencia evidente al precio. Lo está apretando para abajo. Hemos tenido una falsa ruptura. ¿Por qué falsa ruptura? Pues porque hemos roto, hemos cerrado, pero no hemos confirmado. Recordad la regla de los 3 puntos para las rupturas. Hemos tenido más toques, más toques, más toques. En total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques, porque aquí falta uno y uno de esos 8 toques es una falsa ruptura. Esto nos da una pista clara y es que la media móvil está evitando que dentro de este proceso de acumulación el precio sea capaz de tocar la parte superior. Porque el precio, sin ningún problema, podría deshacerse de esta media móvil y en esta primera instancia, ¿qué implicaría? Implicaría una subida hasta los 27.800, 27.700 aproximadamente. Esto es lo primero que vemos. Vemos otro elemento bastante claro y diferencial y son las partes, los extremos de esta especie de acumulación. Los vamos a marcar. Perdonad. La parte superior y la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que, pese a tener una parte superior, la media móvil está ejerciendo presión y la parte inferior se está respetando bastante bien. El nivel de los 27.100, 27.200 aproximadamente. Fijaros cómo lo hemos intentado romper en 3 ocasiones por aquí, una cuarta ocasión por aquí, una quinta ocasión por aquí con falsa ruptura. Hay ruptura, hay cierre, no hay confirmación y el precio sigue manteniéndose en este punto de aquí. Claro, esto nos está dando algo más de pistas, como por ejemplo, la presión bajista está siendo muy bien contrastada con este punto de aquí, con el nivel de soporte. Y punto número 2, la ruptura de estos niveles de aquí, de la media móvil, llega directamente a los 27.800. Claro, entendiendo esto que nos está explicando el gráfico horario, entendiendo un poco las características y condiciones del gráfico horario, entendiendo la divergencia MACD, que no solo vemos en gráfico horario, fijaros, sino que también vemos en gráfico de 4 horas, entendiendo que no hay un patrón técnico claro, porque realmente lo que estamos viendo, fijaros cómo
esto no es un patrón técnico, esto pues sí, puedes marcar esta parte o puedes marcar esto como un rango, sí que lo podríamos marcar como rango sin ningún problema, pero cuando digo patrón técnico me refería a pues una corrección, por ejemplo, en forma de banderín, de bandera, de cuña, de lo que sea. ¿Es un patrón, un rango? Sí, pero no es lo mismo que un patrón técnico como los que he comentado, ¿no? Pues bueno, entendiendo todo esto, creo que lo que podemos ver a continuación es una especie de volatilidad sin momentum hasta que las velas converjan con la divergencia MACD que estamos viendo en 4 horas, formando un patrón de pullback mayor y que pueda testear ciertas zonas superiores. Entonces, y me explico, creo que esta falta de dirección, esta falta de fuerza, entendiendo que las condiciones previas del rango general no interfieren en lo que estamos viendo ahora, que es la introducción que hemos hecho, entendiendo esta divergencia MACD que estamos viendo que va a seguir alargándose, creo que podemos ver volatilidad en el corto plazo, ya sea relativamente alcista o relativamente bajista, previa a un movimiento mayor de Bitcoin, a un movimiento alcista que no solo pueda testear la parte superior del microrango que se ha formado en términos de una hora, 27.700 aproximadamente, sino que sin ningún problema puede atacar los 28.000, 28.100, incluso, si mucho me apuras, 28.400. Dando paso a esta estructura semanal de la que hemos hablado al principio, donde, pese a la volatilidad, pese a la dirección anterior, no hay una dirección intrasemanal clara, formando pues una especie de doji, high test, low test, llamadlo como queráis, pero falta de confirmación bajista. Como digo, mucho cuidado, hay noticias que no sé por dónde podrían salir. Y esto, pues bueno, tanto puede fortalecer la hipótesis de la que estoy hablando, como puede volverla errónea, no tengo ni idea. Pero sí que es cierto que analizando de forma objetiva y teniendo en cuenta solo la acción del precio, podemos llegar a suponer que pese a no ver una reacción inmediata de lo que he comentado, pese a no ver un ataque a la parte superior hasta los 28.000 en el corto plazo, el precio puede terminar buscando dichos niveles sin ningún tipo de problema. ¿Ok? No creo que sea algo desmedido ni algo que sea incompatible con una semana que pueda terminar a la baja. No tiene por qué ser. Hemos hablado de esta especie de doji con volatilidad hacia arriba y hacia abajo, con lo cual la volatilidad hacia abajo igual no la hemos visto del todo y no es para nada incompatible con que la semana o con que las próximas semanas sigan siendo bajistas. Esto podría repercutir en ese pullback del que hemos comentado hace pues, un par o tres de días, en el que Bitcoin confirma esa semana bajista, pero necesita confirmar una tendencia bajista en gráfico diario, formando pullback y continuación, ¿ok? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.